Bienvenidos a todos a una cita con la vida, qué lindo es nuevamente y ya llegando al final de la semana compartir este programa junto con toda la linda audiencia y aquí nosotros de este lado. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de poder estar, como decía, ya, bueno, finalizando la semana, llegando a este viernes y sobre todo compartiendo la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Así es, claro que sí, esa palabra que nos direcciona. Por eso decimos que la palabra de Dios es una palabra directriz, ¿no? Porque es la que nos direcciona a seguir avanzando, a seguir adelante. ¿Y de qué vamos a hablar en este día? Y vamos a compartir un principio importante que nos establece la Biblia y sobre todo, obviamente, Dios, a través de su palabra. Uh-huh. Un principio que nos va a traer muchas bendiciones. No con esto yo soy de aquellos que predican solamente de bendiciones, pero obviamente que cada vez que nosotros aplicamos lo que la Biblia dice, eso va a ser de bendición para nosotros, para nuestro hogar y para nuestros hijos también. Quiero compartir un principio importantísimo que a veces muchos lo dejan de lado. ¡Qué interesante! Entonces, prestamos mucha atención y recibimos esa palabra. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, algo que el apóstol Pablo nos enseña. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a centrarnos en dos versículos de la Biblia, versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: prestémonos atención unos a otros con el fin de estimularnos en el amor y en las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bueno, obviamente ese día que se acerca es la venida de nuestro Salvador, la venida de Cristo, pero qué interesante es lo que Pablo enseña, ¿no? En estos tiempos se habla de que no hace falta congregarse, no hace falta ir a un lugar a escuchar la palabra. Hoy, y sobre todo hoy que lo vemos a través de las redes sociales, donde hoy es muy fácil buscar como agarrar un control remoto del televisor y empezar a hacer zapping. Ahora, no, obviamente, no es lo mismo escuchar algo a través de las redes sociales, a través de YouTube, que estar congregándose, que estar juntos en comunión los unos con los otros. Por eso es interesante porque el mismo Pablo nos enseña, y si esto está en la Biblia, y si esto es palabra de Dios, es algo que jamás tenemos que dejar de hacerlo. Al contrario, la enseñanza es que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia. Y es interesante porque sobre todo nos enseña la importancia que tiene el congregarse. Hoy algunos hablan de que, bueno, Dios no puede habitar en un edificio, donde no se puede contener a la presencia de Dios dentro de las cuatro paredes. Y yo he escuchado este tipo de cosas, pero vamos a ir obviamente con la misma palabra de Dios porque nos enseña, y claro, que no hablamos de un edificio físico, sino que hablamos de un edificio espiritual, porque eso es lo que la Biblia nos habla. De hecho, que cuando la Biblia habla de la iglesia, cuando habla de esa congregación a la cual muchos detestan, obviamente la Biblia nos enseña que es el cuerpo de Cristo. El mismo apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo. También se habla en la Biblia de la novia, ¿no? Aquella novia que está atenta, esperando a que regrese el esposo, y ese es Cristo. Y nosotros, la iglesia del Señor, somos esa novia que estamos esperando. Y, y podríamos hablar también de un edificio espiritual, que es la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pedro.
Bueno, lo tenemos al apóstol Pedro, pero también, por ejemplo, Pedro nos enseña algo interesante con respecto a esto, ¿no? Pedro dice, hagamos una pausa. Me perdí en el pasaje que quería compartir. Ahora lo recuerdo, pero bueno, perdón. Se puede cortar esa parte, ¿no? Bueno. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo, pero también hay algo que Pedro aporta con respecto a esto. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Mire qué interesante, ¿no? La iglesia somos, cuando Dios nos llama, somos obviamente esas piedras vivas. Y cuando nos congregamos y estamos juntos, somos ese edificio espiritual, a lo que Pedro lo relata de esta manera, ¿no? Por eso mire qué importante el no dejar de congregarse, mire qué importante el estar juntos en la iglesia, donde la iglesia es como esa madre que nos acobija, donde esa madre que nos sustenta a través del alimento espiritual que es la palabra de Dios, donde la iglesia encontramos ese lugar donde somos restaurados, donde somos regenerados, donde es la palabra de Dios y donde es la presencia de Dios que nos visita en cada reunión y en cada vez que estamos juntos. La Biblia dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí Él está en medio. Por eso qué importante el congregarse. ¿Cuánta gente yo escucho que bueno, yo no estoy en condiciones, no me siento, que bueno, me siento lejos de Dios, por eso no voy a la iglesia? Y es cuando más, mi querido amigo y amiga, hay que estar, hay que congregarse. En los peores momentos de tu vida, cuando te sentís vulnerable, débil, es ahí a donde hay que ir a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, mire qué interesante, ¿no? Dice, prestemos atención, estimulémonos en el amor y en las buenas obras, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos con otros. Yo sé que obviamente que a través de la televisión hay mucha gente que no se congrega, pero por eso queremos invitarte en nuestra casa, al EN 282, le esperamos los días jueves. Ahora, si usted ya se congrega, usted es parte ya de la iglesia y va a una congregación, obviamente, eche raíces, apoye en la iglesia donde usted se congrega, apoye a sus pastores, no deje de congregarse, sirva con pasión a Dios. Obviamente, y todo lo que haga, hágalo como para Dios y no para los hombres, pero eche raíces, no ande peregrino de un lado al otro, eche raíces en la congregación. Ahora, si usted todavía no se ha congregado nunca, obviamente le invitamos de corazón en nuestra casa, en Cita con la Vida. Así que, pero es interesante, porque a medida que usted se congregue va a ver cosas preciosas de parte de Dios. Y ahí va a ver la obra de Dios en su vida. Yo siempre doy testimonio. Si algo que cuando llegué a la iglesia mi pastor me enseñó, no faltes nunca a las reuniones. Cosa que ya hace muchos años que lo practico, lo hago y nunca falto a una reunión. Porque de eso se trata, de poner a Dios en primer lugar y de priorizar a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí es donde luego se va a ver la bendición de Dios. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas. Esta es la palabra que quiero compartirte en esta oportunidad. Qué bueno poder hablar de este tema, Claudio, y saber que nos podemos
y que debemos congregarnos para recibir bendición de parte del Señor, ¿eh? Exactamente. Bueno, y también de paso, también dar testimonio, Sí. ¿no? Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y todo ha comenzado. Yo siempre lo comparto, siempre que tengo la oportunidad y creo que no hasta donde Dios me permita, ¿no? Claro que sí. Siempre lo voy a compartir, igualmente a mis hijos, el día de mañana a mis nietos. Cuando llegamos nosotros a la congregación, cuando llegamos a la iglesia, recuerdo las palabras del pastor, que no es que oró directamente, luego claro que sí hizo una oración, pero lo primero que me dijo fue, comienza a congregarte, no faltes a ninguna reunión. Y eso yo lo tomé de parte de Dios y me trajo grandes bendiciones. Hoy se habla mucho, se habla muy mal a veces sobre todo en la iglesia y de congregarse, que no es necesario, que no hace falta, cuando en realidad lo que la Biblia dice es lo que hay que hacer. Exactamente. Si la Biblia dice, no lo dejes de hacer. Totalmente, totalmente. Así que bueno, para seguir recibiendo palabra de Dios, como siempre, como cada día, te invitamos a nuestras reuniones de ALEM 282 en Cita con la Vida, aquí en Oliva, y también podés sumarte a través de nuestras redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook, a Cita con la Vida Oliva, y ahí podés enterarte de todo lo que la iglesia está haciendo. Así es, bueno, están todos invitados a la iglesia. Claro que sí. Así que bueno, Eliana, hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos. Buen fin de semana para todos.